Mi nombre es Sofía del Valle, y tengo 32 años. Durante toda mi vida, mi apellido ha sido sinónimo de estabilidad, de un legado forjado con el sudor y la visión de generaciones. Los del Valle, ya sabes, somos los dueños de Del Valle y Hijos, un emporio que comenzó con una humilde fábrica de textiles y que, con el tiempo, se diversificó en bienes raíces, tecnología y hasta una cadena de hoteles boutique. Crecí en una mansión donde el silencio era tan opulento como el arte en las paredes, y cada decisión, cada paso, estaba dictado por el peso de las expectativas. Me eduqué en las mejores escuelas, hablo 4 idiomas y, para el mundo exterior, mi vida era la definición misma de la perfección. Pero la perfección, como bien aprendí, es una fachada frágil, una mentira susurrada en los salones de mármol. Mi marido, Marcelo, era el pilar de esa fachada. Lo conocí en un evento benéfico, su sonrisa deslumbrante y su encanto arrollador me cautivaron. Era un economista brillante, o al menos eso creía yo, con una ambición que parecía igualar la mía. Nos casamos en una ceremonia de cuento de hadas, con la prensa rosa cubriendo cada detalle. Los primeros años fueron un torbellino de viajes, cenas de gala y la construcción de un futuro que se alzaba, firme y prometedor, sobre los cimientos de nuestra unión. O eso pensaba yo. El día que todo se desmoronó empezó como cualquier otro lunes. El sol se filtraba por las persianas de seda, pintando rayas doradas sobre la alfombra persa. Me desperecé en la cama quincise, el lado de Marcelo, como de costumbre, frío y vacío. Se había ido temprano, dijo que a una reunión importante en la ciudad. Un beso rápido en la frente, un te quiero, mi amor, y el sonido de su coche alejándose por la grava del camino. Rutina. Confort. Falsa seguridad. Me levanté, me puse mi bata de seda y bajé a la cocina. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, cortesía de Elena, nuestra ama de llaves, que ya había preparado mi desayuno. Mientras revisaba los correos electrónicos en mi tableta, un sonido familiar vibró en la mesita de noche. Mi teléfono. Un mensaje de texto. De Marcelo. Pensé que sería un buen día, mi vida o un llego tarde a cenar. En cambio, las palabras que aparecieron en la pantalla me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, vaciándome el aire de los pulmones. Sofía, esto no funciona. Te quiero pedir el divorcio. No busques excusas, ya no hay nada que hablar. Te enviaré los papeles en los próximos días. Adiós. Mi visión se nubló. El iPad se deslizó de mis dedos, cayendo con un clac sordo sobre la alfombra. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese sonido agudo y discordante. ¿Divorcio? ¿Por mensaje de texto? Después de 8 años de matrimonio, de construir una vida, de prometer un futuro, mi mente se negaba a procesarlo. Lo leí de nuevo, y de nuevo, mis ojos recorriendo las palabras frías, impersonales, como si al releerlas pudieran cambiar, transformarse en una broma cruel. Pero no. La crueldad era real. Mi corazón latía con furia, un tambor desbocado en mi pecho. Me levanté de golpe, tan rápido que la silla se tambaleó. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Buzón de voz. Una y otra vez. Intenté con su oficina. Su asistente, una voz monótona y distante, me informó que Marcelo no estaría disponible por el resto del día, y que no tenía una hora estimada de regreso. La rabia comenzó a reemplazar la incredulidad. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ser tan cobarde? Mi mente, aún en shock, buscaba una explicación, un motivo. ¿Una aventura? ¿Problemas financieros de los que no me había hablado? Mi familia siempre había sido precavida con el dinero, enseñándome el valor de la prudencia. Aunque yo no manejaba el día a día de las finanzas familiares, siempre estuve al tanto de nuestros activos personales. Recordé la cuenta conjunta que teníamos para nuestros gastos personales y algunas inversiones a corto plazo. Una cuenta que, aunque no era nuestra principal fuente de ingresos, siempre había tenido un saldo considerable. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación del banco en mi teléfono. La pantalla cargó, y lo que vi me heló la sangre. El saldo. 0. Un grito ahogado escapó de mi garganta. No era posible. Cientos de miles de euros. Desaparecidos. La cuenta estaba vacía. No quedaba ni un solo céntimo. Las lágrimas, que hasta ese momento se habían negado a brotar, brotaron con una fuerza incontrolable,
empañando mi visión. Las rodillas me flaquearon y caí al suelo, el frío del mármol penetrando mi bata. No. No puede ser. Maldito seas, Marcelo. Maldito seas. Mi voz se quebró, un lamento desgarrador que resonó en el silencio de la mansión. Mis manos se cerraron en puños, golpeando el suelo una y otra vez, hasta que el dolor en mis nudillos fue una punzada bienvenida, una distracción del dolor mucho mayor que me desgarraba el alma. Elena, alertada por el ruido, apareció en el umbral de la cocina, con el rostro lleno de preocupación. Señora Sofía, ¿está bien? ¿Qué ha pasado? Su voz era suave, pero sus ojos grandes y redondos reflejaban su alarma. No pude responder. Solo pude señalar el teléfono en el suelo, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones erráticas. Elena lo recogió, leyó el mensaje, y luego vio la pantalla del banco. Su rostro se descompuso, sus ojos se abrieron en shock. Dios mío, señora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canalla! Ella me abrazó, su cuerpo menudo temblaba junto al mío. Su abrazo, aunque cálido, no podía detener el escalofrío que me recorría el cuerpo. Pasé los siguientes días en un estado de limbo, entre la negación y una furia volcánica. Mis padres, al enterarse, se presentaron en la mansión con la velocidad del rayo. Mi padre, el patriarca, un hombre de acero con un corazón de oro, apretó la mandíbula hasta que sus sienes se marcaron. Mi madre, siempre elegante y serena, no pudo contener las lágrimas al verme tan destrozada. Hija, ¿estás segura de esto? No puede ser un error. Mi madre, Laura, me acariciaba el cabello. Mamá, lo vi con mis propios ojos. El mensaje. La cuenta. Todo. Está vacío. Se llevó hasta el último céntimo. Mi voz era un susurro ronco, apenas audible. Ese miserable. Te juro que lo haré pagar. Nadie se mete con un del Valle y sale impune. La voz de mi padre, Roberto, era un trueno. Su furia era palpable, una fuerza que casi podía tocarse. Pero, ¿por qué, papá? ¿Por qué haría algo así? Pensé que me amaba. La pregunta era más para mí misma que para ellos, una búsqueda desesperada de sentido en el caos. El amor, hija, a veces es solo una máscara para la codicia. Quizás siempre fue el dinero. Quizás se sentía eclipsado por nuestra fortuna, por tu independencia. Mi padre, con su sabiduría forjada en años de negocios, intentaba darme una perspectiva. Contratamos a los mejores abogados, por supuesto. El proceso fue humillante, doloroso. Descubrimos que Marcelo había estado desviando fondos durante meses, utilizando una compleja red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Era un profesional. Había planeado esto meticulosamente, cada paso calculado. El divorcio por mensaje de texto era solo el golpe final, la puñalada en la espalda. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La mansión, antes un refugio, se sentía como una prisión. Cada rincón me recordaba su presencia, sus risas falsas, sus promesas vacías. La depresión se apoderó de mí, un velo oscuro que cubría cada aspecto de mi vida. No comía, no dormía, apenas hablaba. Mis padres estaban desesperados. Un día, mi padre entró a mi habitación, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Sofía, esto no puede seguir así. Eres una del Valle. No nos rendimos. No nos rompemos. Nos levantamos. Nos vengamos. Su voz era firme, una orden, no una súplica. ¿Vengarme? ¿Cómo, papá? Me ha quitado todo. Mi dignidad, mi fe, mi dinero. Mi voz era un lamento. No te ha quitado nada que no puedas recuperar, y mucho más. Ha cometido un error fatal. Creyó que eras débil. Creyó que la hija de los del Valle, la princesa, se desmoronaría. Pero se equivocó. Te has subestimado, Sofía. Y eso, hija, es el mayor error que un hombre puede cometer. Sus palabras, como chispas, comenzaron a encender algo dentro de mí. Una chispa de resentimiento, de orgullo herido. Tenía razón. No podía dejar que me destruyera. No podía permitir que la historia de Sofía del Valle terminara con una mujer derrotada y abandonada. Me levanté de la cama. Me di una ducha fría, el agua helada revitalizando mi piel. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida,
pero había algo nuevo en mi mirada. Una chispa de fuego. ¿Qué quieres que haga, papá? Quiero que te levantes, que te vistas, que te peines y que vengas a la oficina. Es hora de que tomes las riendas. A partir de ese día, mi vida dio un giro de 180 grados. Me sumergí en el trabajo, no como una distracción, sino como una misión. Siempre había tenido un papel en la empresa familiar, más bien simbólico, en la división de marketing y relaciones públicas. Pero ahora, mi padre me puso a cargo de un proyecto ambicioso, la expansión de nuestra cadena de hoteles boutique en el Caribe. Era un desafío monumental, una inversión de cientos de millones, y requería una dedicación absoluta. Este proyecto es tu oportunidad, Sofía. Demuéstrales a todos, y sobre todo a ti misma, de que estás hecha. Demuéstrale a ese miserable que eres más que su ex esposa engañada. Mi padre me lo dijo un día, mientras revisábamos planos arquitectónicos. Me devoré libros sobre finanzas, leyes internacionales, estrategias de negociación. Pasé noches enteras en la oficina, las luces parpadeando sobre los planos, los informes financieros esparcidos por mi escritorio. Mi equipo, al principio escéptico, pronto se dio cuenta de que la princesa se había transformado en una leona. Mi asistente, un joven brillante llamado Mateo, se convirtió en mi mano derecha. Señora del Valle, su propuesta para el financiamiento es brillante. Nadie lo había visto desde esa perspectiva. Mateo, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, me miraba con admiración. Gracias, Mateo. Necesitamos ser impecables. Cada detalle cuenta. Mientras tanto, la batalla legal con Marcelo continuaba. Sus abogados intentaban retrasar el proceso, alegando que yo era una mujer emocionalmente inestable que despilfarraba dinero. La ironía me hacía reír amargamente. Un día, recibí una llamada de mi abogado, el implacable Ricardo Torres. Sofía, tenemos noticias. Nuestros investigadores han encontrado una conexión. Su voz era grave, pero había un matiz de satisfacción. ¿Qué conexión, Ricardo? Mi corazón se aceleró. Marcelo, antes de conocerte, estaba en la bancarrota. Tenía deudas de juego, inversiones fallidas. Estaba desesperado. Y aquí viene lo interesante, su hermana, Clara, trabajaba en el departamento de contabilidad de una de tus empresas textiles, hace años, antes de que la despidieran por irregularidades. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Sospechamos de desvío de fondos a pequeña escala. Nunca se pudo probar del todo, pero era lo suficientemente grave como para que la despidieran sin indemnización. Parece que la familia de Marcelo no es tan honesta como él te hizo creer. ¿Estás diciendo que esto fue planeado desde el principio? ¿Qué me conoció con la intención de? La idea era tan monstruosa que me costaba asimilarla. Es una posibilidad muy fuerte, Sofía. Parece que él y su hermana tienen un historial de este tipo de cosas. Clara podría haberle dado información privilegiada sobre tus finanzas. Un zumbido asterisco de rabia resonó en mi cabeza. No solo me había robado, sino que me había utilizado, había jugado conmigo desde el principio. La humillación era insoportable. Pero también, una fuerza renovada. No solo quería mi dinero de vuelta, quería justicia. Quería que pagara por cada mentira, por cada noche de insomnio, por cada lágrima. El proyecto del Hotel Caribeño avanzaba a pasos agigantados. Me sumergí en cada aspecto, desde el diseño de interiores hasta la logística de importación de materiales. Mi mente, antes nublada por la tristeza, ahora era una máquina de cálculo y estrategia. Las negociaciones con los gobiernos locales eran arduas, pero mi determinación era inquebrantable. Aprendí a leer entre líneas, a prever los movimientos de mis oponentes, a cerrar tratos con una firmeza que sorprendía a los veteranos de la industria. Señora del Valle, ha superado todas las expectativas. El acuerdo con el gobierno de Santa Lucía es un golpe maestro. El director de nuestro departamento legal, un hombre de hierro llamado Carlos, me felicitó un día. Gracias, Carlos. Esto es solo el principio. Tenemos que ser los mejores. No hay margen para errores. Mi cuerpo, aunque cansado, se sentía vivo. El ejercicio, las largas jornadas de trabajo, la dieta estricta,
Todo contribuía a una nueva Sofía. Mi piel recuperó su brillo, mis ojos su chispa. Me sentía más fuerte, más inteligente, más capaz que nunca. Un día, recibí una invitación a una gala benéfica en la ciudad. Era el tipo de evento al que Marcelo y yo solíamos asistir. Al principio dudé, pero luego una idea se formó en mi mente. Era hora de reaparecer. Era hora de que el mundo viera a la nueva Sofía. Elegí un vestido rojo escarlata, ceñido al cuerpo, con un escote discreto pero sugerente. Mi cabello recogido en un moño elegante, mis joyas discretas pero impactantes. Cuando entré al salón, las cabezas se giraron. Podía sentir las miradas, los susurros. No eran solo chismes, eran preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Podría ser la Sofía del Valle destrozada por el divorcio? Sí, era yo, pero una versión mejorada, más fuerte, más feroz. Mientras saludaba a viejos conocidos, mi mirada se posó en él. Marcelo. Estaba en la barra, riendo a carcajadas con una mujer joven y rubia, con un vestido demasiado corto y una sonrisa demasiado artificial. El estómago se me revolvió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. La rabia. Me acerqué, mi paso firme, mis tacones resonando suavemente en el mármol. Marcelo. Qué sorpresa encontrarte aquí. Mi voz era tranquila, casi un susurro, pero con una punta de acero. Él se giró, su sonrisa de plástico se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente al verme. La mujer rubia a su lado lo miró, luego me miró a mí, con una expresión de curiosidad teñida de fastidio. Sofía, yo, no te esperaba. Su voz era titubeante, el encanto habitual completamente ausente. Ya veo. Parece que estás muy bien acompañado. Mis ojos se posaron en la rubia, luego regresaron a él, una sonrisa irónica en mis labios. Ella es Pamela, dijo, intentando recuperar la compostura. Encantada, Pamela. Soy Sofía, la ex esposa de este caballero. O, como él prefiere, la mujer a la que dejó por mensaje de texto y a la que le vació la cuenta bancaria. Mis palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, hicieron que la sonrisa de Pamela se desvaneciera por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, y miró a Marcelo con una mezcla de horror y desconfianza. Marcelo palideció. Sofía, por favor. No es el lugar ni el momento. Su voz era un gruñido bajo. Ah, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento, Marcelo? ¿Cuando me dejaste un mensaje de texto como si fuera un pedido de pizza? ¿O cuando vaciaste nuestra cuenta, pensando que no me daría cuenta? La gente a nuestro alrededor había comenzado a callar, susurros y miradas curiosas se dirigían hacia nosotros. Marcelo se veía cada vez más incómodo, su rostro una máscara de pánico. Pamela, la rubia, se apartó de él, sus ojos clavados en mí. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Pamela, con voz temblorosa, le preguntó a Marcelo. Nada, cariño. Está loca. Es una exagerada. Marcelo intentó agarrar su brazo, pero ella se encogió. ¿Loca? ¿Exagerada? ¿Sabes, Pamela? Él es un estafador. Un manipulador. Me utilizó para ascender en la sociedad, para acceder a mi fortuna. Y cuando pensó que lo había logrado, me descartó como si fuera basura. Pero no soy basura, Marcelo. Y esto no ha terminado. Mi voz se elevaba ligeramente, atrayendo más atención. Un hombre de negocios, un viejo amigo de la familia del Valle, se acercó, su rostro reflejando preocupación. Sofía, ¿estás bien? Estoy perfectamente, señor Hernández. Solo estoy poniendo a este caballero en su lugar. Un lugar que, por cierto, es mucho más bajo de lo que él cree. Marcelo, con el rostro rojo de vergüenza y furia, me miró con odio. Te arrepentirás de esto, Sofía. Estás cavando tu propia tumba. Oh, ¿de verdad? Porque hasta ahora, la única tumba que veo es la de tu reputación. Y créeme, Marcelo, la mía está más viva que nunca. Me di la vuelta, dejando a Marcelo temblando de rabia y a Pamela con una expresión de absoluto desconcierto. La gente me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Había plantado la semilla de la duda, la semilla de la verdad. Y eso, para mí, era solo el comienzo. Los siguientes meses fueron una vorágine. El proyecto del hotel, bautizado como El Renacer,
se convirtió en mi obsesión. Lo supervisé todo, desde la contratación de personal hasta la selección de los proveedores más sostenibles. Quería que fuera un símbolo, no solo de lujo, sino de resiliencia. Mientras tanto, nuestros abogados seguían desenterrando la red de engaños de Marcelo. Descubrimos que no solo había vaciado nuestra cuenta, sino que también había intentado vender algunas de mis propiedades personales, utilizando documentos falsificados. Era un criminal. La policía ya estaba involucrada, gracias a la insistencia de mi padre. Un día, mi abogado, Ricardo, me llamó con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sofía, tenemos a Clara, la hermana de Marcelo. Ha aceptado testificar en nuestra contra a cambio de una reducción de pena. Parece que Marcelo la implicó en algunas de sus estafas más recientes, y ella no está dispuesta a ir a la cárcel sola. Una risa genuina y liberadora, escapó de mis labios. Magnífico. El traidor traicionado. La justicia tiene un sentido del humor retorcido. Sí, así parece. Su testimonio y las pruebas que hemos recopilado son irrefutables. Marcelo no tiene escapatoria. Va a ir a la cárcel, Sofía. Y no por poco tiempo. Las lágrimas, esta vez de alivio y una extraña sensación de victoria, corrieron por mis mejillas. Gracias, Ricardo. De verdad, gracias por todo. La noticia de la detención de Marcelo fue un terremoto en los círculos sociales. Los titulares de los periódicos lo gritaban a los cuatro vientos: el financiero estafador, Marcelo del Río cae por fraude y lavado de dinero. Su nombre, antes asociado con el éxito, ahora era sinónimo de vergüenza y crimen. Su rubia Pamela lo había abandonado el mismo día de su detención. Y Clara, su hermana, recibió una pena menor por su cooperación, pero su reputación quedó hecha añicos. El juicio fue rápido y contundente. Marcelo intentó negar todo, pero las pruebas y el testimonio de su propia hermana lo hundieron. No hubo clemencia. La sentencia fue dura, como debía ser. 10 años de prisión. Y una orden de restitución que, aunque tardaría años en cumplirse, era una victoria simbólica. El día de la inauguración de El Renacer fue mágico. El sol caribeño brillaba sobre las aguas turquesas, iluminando la arquitectura moderna y elegante del hotel. La élite mundial, los socios comerciales, la prensa, todos estaban allí. Caminé por la alfombra roja, con un vestido blanco que simbolizaba la pureza y la nueva vida. Mi padre me dio un abrazo orgulloso, mi madre me miró con ojos llenos de amor y admiración. Hija, lo lograste. No solo construiste un hotel, construiste un imperio. Y lo más importante, te reconstruiste a ti misma. Mi padre susurró en mi oído. Subí al estrado, el micrófono esperando mi voz. Miré a la multitud, a las cámaras, a mi familia. Y luego, hablé. Bienvenidos a El Renacer. Este no es solo un hotel. Es un símbolo. Un símbolo de que de las cenizas, de la traición y del dolor, puede surgir algo más fuerte, más hermoso, más resiliente. Es la prueba de que incluso cuando la vida te golpea con la fuerza de un huracán, tienes la capacidad de reconstruirte, pieza a pieza, hasta convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Mis palabras fueron recibidas con un aplauso atronador. Había lágrimas en los ojos de mi madre, y una sonrisa de satisfacción en el rostro de mi padre. Mateo, mi asistente, me dio un pulgar arriba, sus ojos brillantes. Esa noche, mientras observaba el atardecer sobre el océano, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. El dolor aún estaba allí, una cicatriz, pero ya no era una herida abierta. Me había transformado. Ya no era la ingenua Sofía que creía en cuentos de hadas y en el amor incondicional. Era una mujer de negocios, una estratega, una superviviente. Y, sobre todo, era la dueña de mi propio destino. Marcelo había pensado que me había despojado de todo, que me había dejado sin nada. Pero se equivocó. No tenía idea de lo que se venía. No tenía idea de la fuerza que residía en mí, la fuerza que solo podía nacer de la adversidad. La fuerza de una mujer que se negó a ser una víctima y que, en cambio, se convirtió en su propia heroína. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, supe que mi historia apenas había comenzado.